Buenas, mi alumno de cuarto de la ESO a misa aplicado y aplicada de IES Marca de Comares. Bien, vamos a trabajar este contenido que aparece arriba en el título, que sería monotonía de una función, extremos relativos y absolutos, a través de diferentes gráficas que he puesto aquí en las distintas pizarras. En primer lugar, vamos a ver qué es la monotonía de una función. Pues nosotros, cuando queremos estudiar la monotonía de una función, nosotros queremos saber cuando una función es creciente, decreciente y constante. Sí, el concepto es muy intuitivo, sí, es que todos lo sabéis. Nosotros donde nos vamos a centrar es en ver cómo se escribe formal. Cuando yo os pida la monotonía, vosotros me tendréis que poner, en primer lugar, en qué intervalo la función es creciente. ¿Cuándo una función es creciente? Pues cuando al aumentar el valor de x, el valor de y también aumenta. Sí, tenemos muy claro que la función en este trocito es creciente, aquí vuelve a ser creciente y aquí también. Pues nosotros lo indicaremos de la siguiente manera. ¿Os acordáis de cómo lo hacemos con el dominio? Pues aquí lo hacemos igual. Decimos desde 0 hasta 4, desde 0 hasta 4, siempre entre paréntesis, aquí siempre entre paréntesis, 0 sería de 0 a 4, es creciente, sí, hablamos en el eje de la x, siempre, como hacíamos con el dominio. Vuelve a ser creciente, de 5 a 6, ponemos unión, de 5 a 6, y vuelve a crecer otra vez, de 7 a 8. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver dónde es decreciente. Una función es decreciente cuando al aumentar el valor de la x, lo que hace es que disminuye sus alturas, es decir, el valor de y. Por tanto, en este caso tenemos que aquí y aquí es decreciente. Si nos fijamos en el eje de la x, tenemos que de 4 a 5 es decreciente y de 5, perdón, de 6 a 7 es decreciente. Y por último, voy a coger otro color así que sea clarito. Constante. ¿Cuándo una función es constante? Pues cuando al aumentar el valor de la x, el valor de la y es el mismo, no varía. Como podemos ver, aquí he puesto un trocito para que, en fin, he puesto una gráfica que tenga los tres tipos. No tiene por qué tenerlas todas las gráficas. Todas las gráficas no tienen por qué tener, perdón. He puesto una gráfica que tiene trozos donde es creciente, trozos donde es decreciente y, como veis, también un trozo donde es constante, pero que no tiene por qué tener todas las gráficas los tres tipos de crecimiento, decrecimiento y constancia, ¿vale? Así que no es obligatorio, evidentemente. Bien, centrándonos aquí en cuando es constante, pues diríamos que es constante de 8 a 10.
¿A qué nos referimos con los extremos relativos absolutos? Vamos a empezar con los extremos absolutos. Cuando hablamos de extremos absolutos, estamos hablando de máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Cuál es un máximo absoluto? Un máximo absoluto es el punto más alto de la gráfica. A veces habrá puntos más altos y otras veces no. Depende de cómo esté dibujada la gráfica y la tendencia que vaya tomando. Mínimo absoluto igual. En este caso sería el punto más bajo de la gráfica. Vamos a centrarnos en este y vemos después este concepto en otras gráficas diferentes. ¿Cuál sería el punto más alto de esta gráfica? Pues podemos ver que el punto más alto es este. Por tanto, si le llamamos, por ejemplo, A, el máximo absoluto es el punto 4,700. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto más bajo? Pues podemos tener dudas entre este y este, pero está claro que en x igual a 7 tenemos el valor más bajo de la gráfica. Vamos a llamarle B. Sería en B, cuyas coordenadas es el 7 y aproximadamente 50, es el punto más bajo de esta gráfica. No lo he dicho antes, pero esta gráfica, por centrarme tanto en el concepto en sí de la monotonía, esta gráfica lo que trata de ver es la evolución del número de avestruces a través del tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos decir que en el año 4 ocurre que hay el mayor número de avestruces. En cambio, en el año 7 hay el menor número de avestruces. Ahora vamos a hablar de los extremos relativos. Cuando hablamos de extremos relativos, estamos hablando de máximo relativo y mínimo relativo. ¿Cuándo un punto es un máximo relativo? Pues cuando pasa de crecer a decrecer. Este punto sería un máximo relativo. Cuando es un mínimo relativo, cuando pasa de decrecer a crecer. Vamos a estudiar primero los máximos relativos. Hemos dicho que en un máximo relativo tiene que ocurrir que pase de creciente a decreciente. Vamos a ver en cuántos puntos ocurre esto. Pues tenemos dos. El punto A, que ya lo hemos dicho antes, ponemos sus coordenadas. El A, que es el 4,700. Y tenemos otro, que es este de aquí. Vamos a llamarle, como ya hemos usado B, vamos a usar C, que sería el 6,500. ¿Vale? Pasa de crecer a decrecer. Ahora vamos a ver los mínimos relativos. Pues aquí solo tenemos un punto en el cual pasa de decrecer a crecer. Y lo hemos mencionado antes, que es el B, que es el 7,50. Es decir, en este caso tenemos máximos absolutos que a su vez son relativos. Vais a ver cómo esto no siempre ocurre. Es decir, que si yo tengo una gráfica, voy a pintar aquí una así un poquito más rullera. Si hago así y me paro aquí, ya no pinto más. Este sería el máximo absoluto. Pero no es relativo. No es relativo porque no baja. ¿Vale? Vamos a pasar a esta gráfica. Muy sencilla. Tenemos la monotonía de esta función. Y además lo he puesto con flechita para que resulte más fácil. Es creciente desde el menos infinito, porque esta gráfica viene del menos infinito en el eje de la X y para decrecer en el 1. Como he dicho antes, siempre en paréntesis. Y ahora vuelve a crecer a partir de 5. Es decir, crece en el eje de la X, crece en el eje de la Y.
5 más infinito. Ese sería creciente. Vamos a ver cuándo es decreciente. Pues como está en rojo, lo he puesto esta para asentar lo que hemos visto antes. Pues decrece desde el 1 hasta el 5. ¿Y qué ocurre? Que en este caso la gráfica no es constante. No tiene tramos donde sea constante. Por tanto, no tenemos aquí que poner nada. Vamos a ver los máximos absolutos. Máximo absoluto hemos dicho que es el punto más alto de la gráfica. Pues si esta gráfica va hacia arriba, no puede tener máximo absoluto. No tenemos un tope, ¿vale? Entonces, aquí afirmamos que no existe máximo absoluto. No tenemos un valor de y en la gráfica que digamos que es el mayor de todos. Análogamente, podemos decir lo mismo del mínimo absoluto. Esta gráfica viene de aquí abajo. Esta gráfica no tiene fin, tampoco yendo hacia abajo. Por tanto, tampoco tiene mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver máximo relativo. Pues máximo relativo hemos dicho que tiene que ocurrir esto. Que suba, es decir, que crezca y después decrezca. Aquí tenemos nuestro candidato. ¿Vale? Tenemos que en x igual a 1 hay un máximo relativo. Así, vamos a llamarle, por ejemplo, a. Y sería en a. Y poniendo sus coordenadas, sería el 1, 0,5, ¿vale? Porque parece que está en la mitad. En el 1, 0,5 hay un máximo relativo. Y aquí tenemos un mínimo relativo. Porque pasa de decrecer a crecer. Y sus coordenadas son el 5. Parece que es un poquito menos de menos 2. Sí, sería 5 menos 1,75. ¿De acuerdo? Nos vamos enterando un poquito más de esto. Vamos a la última gráfica. Esta gráfica va creciendo desde el menos infinito. ¿Veis la flecha? ¿Vale? Que viene del menos infinito. Va creciendo hasta el menos 3. Aquí tenemos que parar, ¿vale? Porque aquí hay una discontinuidad, que ya lo veremos detenidamente en otro apartado. Pero aquí yo he tenido que levantar el lápiz del papel. Por tanto, aquí paro. Y digo, pues esta función es creciente desde menos infinito hasta menos 3. Aunque no aparezca el menos 3, ese es el menos 3. Bien, si sigo avanzando, esta parte no es creciente. Vuelve a ser creciente a partir de aquí, que este es el menos 1,5. Y crece desde el menos 1,5 hasta el 0. Hasta el 0, pues lo ponemos. Crece desde el menos 1,5 hasta el 0. Y se acabó. Ya no hay más trozos donde crezca. Vamos a ver dónde es decreciente. Pues nos queda, voy a poner otro color, naranja. Decrece desde el menos 3 hasta el menos 1,5. Y vuelve a decrecer otra vez desde el 0 hasta el 1. Ahora vamos a ver máximo absoluto. Pues máximo absoluto no tiene. No tiene porque esta gráfica se dispara hacia arriba, por tanto no tenemos una altura máxima en esta función. Por tanto, o ponemos una rayita o decimos no existen máximos absolutos. El máximo relativo está aquí y el mínimo relativo está aquí. Es decir, sería el máximo relativo, sería, vamos a llamarle C, sería el 0,4 y el mínimo relativo sería el menos 1,5 menos 2. Y ya he hecho un estudio completo de la monotonía y de los extremos en la gráfica de una función. Espero que haya enterado.
Venga, un saludo.